Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído lo que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, si es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí estamos viendo una enseñanza muy importante de parte de Jesús y quiero que con usted que me está viendo, que me está escuchando en este audio, abra sus oídos y entienda qué es lo que está pasando en el texto para comprender muy bien la respuesta de Jesús y no caigamos en una triste o en una mala interpretación solo por la falta de comprensión de algo de contexto. Primero, vamos a ver por qué le preguntaron eso a Jesús. Los fariseos, como lo narra Mateo, no le van a preguntar a Jesús de manera genuina para saber cuál es su opinión. No van a hablar con Jesús para decirle, ven Jesús, mira, de verdad tengo una duda. ¿Será que es posible darle carta de divorcio a la mujer? No. Mateo nos lo dice de una manera muy interesante, nos dice tentándole, probándole. Ellos lo querían hacer caer a él, ellos lo hicieron para ver si él respondía mal, para ver si él iba a fallar con su respuesta, a ver si tenían algo para qué acusarle. Esa era la intención de los fariseos. Entonces, por esa razón Jesús no da un directo sí o no, sino que arranca con el principio. Jesús se va al inicio para exponerle a los fariseos cuál era el origen del matrimonio, por qué razón se daba esta institución de la familia. No es de que Jesús no responda a la pregunta, claro, porque Jesús la responde con mucha claridad más adelante, pero la razón por la que Jesús toma, en vez de decirles sí o no es lícito, él arranca explicándoles por medio de la ley de que él sí conoce, en otras palabras, que ellos no tenían por qué juzgarle, porque Jesús sí conocía la ley. Entonces les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús nos está expresando cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Señor anheló. Cuando Dios diseña las cosas, ¿cuál era su plan original? El plan original era que el hombre y la mujer se unieran y fueran una sola carne. Ya no son dos, sino que son una sola carne. Y lo que Dios une, no lo separe el hombre. Ya no son dos, son una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esto es el diseño original de Dios. Pero ¿qué sucede? En el camino, como el ser humano tiene su libre albedrío, algunas cosas cambian. No porque Dios cambie, porque Dios sigue siendo el mismo.
Hoy en día la voluntad de Dios sigue siendo la misma, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces a Jesús le hacen la segunda pregunta. Entonces, si es así, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, aquí se entra a un tema que es bien interesante, y es que dentro de los judíos había una división de lo que era pensamiento. Había un grupo de judíos que creía que se le podía dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa, que no lavó los platos bien, que no cocinó bien, que no hizo lo que el esposo le mandó. Dele carta de divorcio y repúdiela, sáquela corriendo. Eso era lo que muchos judíos pensaban. Habían otros que habían establecido unos causales muy directas con respecto a lo que era el divorcio. Entonces Jesús les explica a ellos. Por medio de Moisés se les permite hacer esto, fue por medio de Moisés, y no fue porque Dios quisiera, sino porque ustedes fueron testarudos, porque ustedes fueron duros de corazón. Quiero colocárselo y quiero explicárselo de una manera para que ustedes me puedan comprender. Sé que la mayoría de las personas que me están viendo son padres o están en una situación en la que pueden comprender este pensamiento o esta comparación. Imagínense que su hijo va y le dice: mamá, quiero ir al parque, o papá, quiero ir al parque, déjame ir al parque, déjame ir al parque, yo quiero ir al parque, yo quiero ir al parque, pero es que yo quiero ir al parque, pero es que déjeme ir al parque, pero es que el parque, el parque, el parque, y usted le dice: no, no, no vas al parque, no vas al parque, no vas al parque. ¿Por qué? Porque usted como padre, como usted como madre, sabe que a lo mejor algo puede pasarle, el lugar a lo mejor es peligroso, o hay compañías de hombres o amigos que le pueden ser, nos puede ser conducivas, o usted siente algo en su corazón que no lo quiere dejar ir. Usted no sabe qué es, pero usted dice que no. Pero el niño vuelve y dice: madre, ven al parque, déjeme ir al parque. E insiste tanto, es tan testarudo este niño, que le dice al final: sí, le dice al final: sí, no, hágale pues, vaya. Pero si usted va por su propia cuenta, es problema suyo. Y que casi siempre que nos pasaba, me gustaría saber en el chat, los que le insistieron tanto a papá y mamá que los dejara ir al parque, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue cuando se fueron al parque? Yo recuerdo alguna vez que fui así de testarudo y siempre me iba mal. Oiga, siempre que mi mamá o mi papá me decían: no haga esto, y yo les insistía y de alguna manera conseguía el permiso de ellos, yo sabía en ese momento que no era la voluntad de ellos como padres, pero igual ellos dijeron: bueno, yo sé, no quiero que vayas, pero igual te voy a dejar ir para que aprendas la lección. Esto pasa con este tema de lo que nos está explicando Jesús. Él nos está diciendo: mire, la voluntad del Padre era que no, pero la insistencia del pueblo fue tanta que Dios se los permitió por cabezaduras. Mire lo que dice, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón se les permitió. No es que Dios quiso, sino que se les permitió. Fue tanta la insistencia que se les permitió. Pero nos dice Jesús: pero al principio no era así. Las cosas no eran así. Ahora, mire, escuchen lo siguiente. Aquí el tema no es de desobediencia, porque al final el Padre da el permiso. Si el Padre no diera el permiso, entonces hubiera desobediencia. Pero estoy hablando cuando usted como padre o madre le dice al hijo: está bien, vaya, pero va por su propia cuenta. En esos casos igual nos va mal. ¿Por qué? Porque los padres sabían algo. De la misma manera, Jesús nos está diciendo: el Padre Celestial llegó al diseño original, era ese, que los dos se unan y que no sean separados. Ya fue con Moisés que se les permite. Es importante que nosotros tengamos esta cosmovisión. ¿Qué es pecado? Separarse. Jesús dice claramente que por causa de fornicación, por causa de pecado sexual dentro del matrimonio, sí se les es permitido. Lo está diciendo Jesús, no son palabras mías. Por favor, no entre en controversia conmigo. Lo está diciendo es Jesucristo, y lo dice claramente. Vamos al versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Mire lo que dice: salvo por causa de fornicación y se casa con otra.
el constructo de la oración es muy claro. No dice el que salvo por causa de fornicación o se casa con otra, sino el salvo por causa de fornicación y se casa con otra. Entonces, aquí nos está hablando, nos está diciendo algo muy claro Jesús, que se incurre en pecado es cuando hay divorcio, cuando no es causa de fornicación y hay matrimonio con otra persona. En otras palabras, no me gustó cómo se peinaba después, no me gustó cómo se arreglaba, entonces me divorcio y me caso con otra que está más bonita, o me caso con otra que está más joven, o me caso con otra que me da unas mejores condiciones. Aquí hay pecado, porque lo único que nos da la salvedad es pecado sexual dentro del matrimonio, o como lo está explicando acá, se quede solo. Y después de esto, él habla que el que se case con la repudiada también adultera. Ahora, hablando desde el punto de vista teológico, cuando hay un divorcio por causa de fornicación que les es permitido, nos está diciendo, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, las cartas el Evangelio de Jesús, no hay una instrucción clara con respecto al recasamiento. Entonces, algunas personas toman un texto y lo interpretan de alguna manera, pero mirando en el texto original, en profundidad, esa instrucción no la hay. Pero Jesús siempre nos está llamando a conciliar, nos está diciendo, vea, traten de arreglar las cosas porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y estamos en una época en la que, a pesar de que la ley permite el divorcio por cualquier causal, nosotros nos estamos yendo a lo que nos conviene. Muchas personas dentro de la iglesia, siendo cristianos, conociendo la palabra y sin haber problemas de infidelidad, de pecado sexual dentro del matrimonio, aún así optan por el divorcio y por recasarse 2 y 3 veces sin ningún problema. Jesús nos lo está advirtiendo y nos está diciendo claramente, y creo que nosotros debemos seguir las instrucciones de Jesús. Él nos está diciendo, y es importante que entendamos esto. Creo que como iglesia tenemos que cambiar la cosmovisión de lo que vemos como pecado y lo que no vemos como pecado. Cuando Dios nos advierte de algo y Él no quiere que lo hagamos, no es por el bien de Dios. Dios no es más Dios si usted se casa o si no se recasa, o se divorcia o si no se divorcia. Los mandamientos y lo que en la Biblia se considera pecado apunta más para nuestro propio bien. Cuando el Señor nos dice en los mandamientos no matarás, ¿quién es el beneficiado? Soy yo mismo. Cuando nos dice no fornique, ¿quién es el beneficiado? Soy yo mismo. Cuando Él nos dice no robes, ¿quién es el beneficiado? ¿Dios? ¿Será que Dios es más Dios porque tú no robas? Estás equivocado. Ubícate tu mente en lo que es el pensamiento bíblico. Dios coloca sus mandamientos es para bien de nosotros mismos. Si usted le dice a su hijo no vaya al parque, no es porque el propósito de los mandamientos de Dios no es de amarrarte, no es de hacerte sentir atado, no es de que no haya libertad, para nada. El propósito de los mandamientos de Dios es de que tú puedas vivir bien. Los grandes beneficiados al seguir los mandamientos de Dios somos nosotros. Entonces, en vez de pensar en esta idea de si me divorcio o no me divorcio, me pasa X o Y, pensemos es en nosotros, que si Dios nos lo advierte, nos dice no lo hagan, es por una razón. Por eso le invito, si usted es una de estas personas que está considerando el divorcio en su familia, que usted está considerando, no, yo creo que las cosas no van a funcionar, quiero divorciarme, ya lo ha pensado tantas veces y estás a punto de hacerlo, no lo hagas sin antes consultar a una autoridad espiritual que conozca la palabra de Dios. No lo hagas sin antes ir y consultarle a alguien que realmente te pueda guiar y dirigir conforme a la palabra de Dios y te escuche, porque créame, en la confusión de la enseñanza y la mezcla con las emociones, podemos cometer un error. Y antes de decir, no, es que si Dios esto del otro, Dios tuvo un diseño original y Él quiere que nosotros trabajemos en ese diseño para que podamos nosotros, para que nos vaya bien. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, Dios nos dice, escojan entonces, si ustedes quieren la vida, entonces obedézcanme. Pero si quieren la muerte,
no me obedezcan. Y no es que la vida viniera como premio y la prosperidad y la muerte como castigo, no. Es que esa es la consecuencia de lo que nosotros hacemos. Tengamos eso presente y verá que usted podrá vivir una vida de victoria, una vida de bendición, una vida que será agradable a Dios y que tú serás bendecido por medio de ella. Oremos al Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos aclaras, nos dejas muy claro este tema, Señor, en el cual tú nos diriges por medio de tu Hijo Jesucristo de cómo deben ser los matrimonios y las relaciones que tenemos como matrimonio. Señor, ayúdanos para que siempre podamos preservar la unidad de la familia, para que siempre podamos, Señor, estar unidos, Señor Todopoderoso, porque lo que tú uniste, que ningún hombre lo separe. Ayúdanos, oh Dios, para tener la sabiduría a todos los ministros que escuchan este audio o ven este video. Señor, ayúdales para que podamos aconsejar conforme a tu palabra y que cada persona pueda vivir agradablemente a ti. Señor, glorifícate en esta hora de la mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita el día de hoy. Estaremos en pocos minutos teniendo nuestro ayuno y oración en las horas de la noche, en nuestro altar familiar. No se desconecte y reciba y aprenda de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz mañana para todos. Bendiciones.